En medio de la actividad bélica en Europa, con Rusia invadiendo a Ucrania, hay elecciones en Francia. Uno podrá decir, bueno, pero esto pasa en otro país, etcétera. Pero Europa ha tenido una posición tremendamente clara y bastante importante en todo lo que está pasando justamente ahí. ¿Y qué tanto eso puede afectar o no puede afectar elecciones en cada uno de los países y particularmente en los países más, llamémoslo así, dominantes en términos de la Unión Europea como Francia? De eso vamos a conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, es muy importante lo que ocurre en Francia este domingo, aunque hay que señalar que en la primera vuelta, después viene el balotage, todavía en abril, viene 15 días más tarde, viene la segunda vuelta y se verá a quién eligen en definitiva. Pero hoy por hoy, como están las cosas, las dos potencias o los dos países dominantes en Europa, digamos en Europa occidental, son Alemania y Francia. Y durante mucho tiempo Alemania, con la señora Merkel, tenía cierta ventaja. Alemania es una potencia económica superior a Francia, pero la señora Merkel tenía la diplomacia, tenía mejores relaciones y no tenía el peso de la Segunda Guerra Mundial, que ha actuado como un inhibidor para Alemania. En cambio, Francia tenía esta libertad y el presidente Emmanuel Macron lo aprovechó al máximo y se ha transformado hasta cierto punto en el líder visible de Europa occidental naturalmente, y él asumió, además con la declinación de Gran Bretaña después del Brexit y la asociación tan estrecha entre Gran Bretaña y Estados Unidos, Francia aparece como una potencia que lo es en el campo militar, ciertamente más que Alemania, y por lo tanto aparecía como un muy buen interlocutor, y desde un inicio el presidente Macron sacó el mejor partido de esto y ha tenido un gran protagonismo internacional. De hecho, él se reunió con Putin, tuvo conversaciones directas y él ha estado en una serie de gestiones, cosas que los alemanes no han hecho. Quizás si hubiese estado la señora Merkel hubiese sido distinto. Pero con este protagonismo se pensó que Macron tenía la elección en el bolsillo. Que, digamos, esto además va directamente al orgullo de los franceses, que estaban jugando un protagonismo internacional realmente muy importante. Y en estas elecciones están participando casi una decena de candidatos de todo el espectro político, pero finalmente, ahora que ya estamos en la recta final, parece confinarse a dos candidatos. Marine Le Pen, que es la candidata del ex Frente Nacional, ahora ha cambiado de nombre, pero ella sigue siendo la representante más importante de la extrema derecha y lo que llaman en el mundo los soberanistas. Es decir, no es que están absolutamente contra la globalización, aunque sí lo están, pero están a favor de fortalecer las soberanías nacionales y no integrarse, y estiman de que esta integración globalizadora favorece principalmente a los países, a Estados Unidos, porque también el Brexit fue una postura soberanista, antiglobalización. Ahora es el turno de Francia, y esto porque hay, igual que en Gran Bretaña, hay una cierta decadencia industrial, como ocurrió en Estados Unidos, y eso fue el fenómeno Trump, es decir, volver a hacer a Estados Unidos fuerte una vez más, hacerlo grande una vez más. Ese es el mismo discurso que Marine Le Pen está manifestando hoy, y las encuestas muestran que se ha ido achicando de manera considerable la diferencia entre Macron y Le Pen. Todavía Macron tiene ahí vemos a la señora Le Pen, tiene una clara ventaja, pero esto se ha ido achicando, y como son muchos los candidatos, habrá que ver cómo se generan las lealtades o las alianzas a partir de lo que ocurra este domingo. Ahora, Raúl,
¿Qué número es este de las candidaturas de Marine Le Pen? Creo que esta es la cuarta. Esta es la cuarta vez, creo, y también creo que es la cuarta vez, porque ella ha sido después, bueno, su padre en algún momento dado también fue candidato, ¿no? Sí, no, y el padre es un fascista de tomo y lomo, fue un hombre que peleó en la guerra de Argelia, que justificó las torturas y que incluso, curiosamente, aduló algunas políticas del Tercer Reich, de las políticas que llevó adelante Hitler en Alemania. Y eso le valió varios juicios en Francia, y de hecho fue condenado por expresiones antisemitas, por glorificar, imagínate, un país que sufrió lo que sufrió Francia con la invasión nazi, empezar digamos, a glorificar a quien les infligió esa derrota, fue algo extraordinario, es decir, ofendió a muchos franceses. Y Marine Le Pen ha sido más cauta, pero es de la misma filosofía. Y mira que esto es bien interesante. Hablando de soberanista, uno de los campeones del soberanismo en Europa es Vladimir Putin. Sí. Y las relaciones entre Marine Le Pen, de extrema derecha, y Putin son muy estrechas. Y hay denuncias fundadas que Marine Le Pen recibió fondos de Rusia para su campaña. Sí, eso fue una serie de reportajes que yo vi, algunos de ellos que hablaban de justamente que Putin había entregado dinero a la campaña de Marine Le Pen. No sé si es que eso finalmente quedó comprobado o no, pero el punto, yo te hacía la pregunta de Marine Le Pen como cuántas veces llevaba, solamente porque uno tiende a pensar que después de un determinado número de presentaciones, en una de esas hay que cambiar la cara del mismo partido o de la misma ala o del mismo sector, digamos. Pero Marine Le Pen parece que fuera la única persona de ese sector, el soberanista que tú llamas, que tiene chance de poder amagar las posibilidades de la reelección de Emmanuel Macron. Sí, dentro de la derecha, donde hay varios candidatos, ella es la única que tiene alguna posibilidad de hacerlo. Es probable que no ocurra, pero si hay alguien que tiene las posibilidades, es ella. Ahora, ella es muy inteligente. Por ejemplo, en esta campaña ha tratado de proyectarse como una moderada, ha tratado de conquistar el centro, y ahora está haciéndole aperturas a la izquierda de cara a la segunda vuelta, pensando que ella va a ser la contendora directa de Macron en la segunda vuelta. Le ha dicho a la izquierda: yo no tengo problema con tener personajes de izquierda, siempre que sean soberanistas, siempre que sean nacionalistas, patriotas. Es decir, no quiero la izquierda internacionalista, con ellos nada, pero con una izquierda más, digamos, nacionalistas, sí, perfectamente, ellos podrían estar en el gobierno. Entonces ya está abriendo la puerta para la negociación en la segunda vuelta y tratar de conquistar algunos votos de izquierda, porque se presume que el tercer puesto debería corresponder, de acuerdo a las encuestas, a Jean-Luc Mélenchon. Y Mélenchon es Mélenchon también es un soberanista. Y él es el líder de una corriente que se llama la Francia insumisa, es decir, la Francia de pie, la Francia con su, digamos, orgullo. Y él ha trabajado mucho ese tema y le ha ido muy bien. Y él aparece como la tercera opción. De manera que, aunque él es de izquierda dura, digamos, está a la izquierda de la socialdemocracia, está a la izquierda del Partido Socialista, que dicho sea de pasada, la alcaldesa de París, la señora Hidalgo, es la candidata del Partido Socialista. El Partido Socialista francés, que gobernó tantas veces y que era la expresión de la izquierda, está con un 2,5% de preferencia. Es decir, está prácticamente desaparecido como una fuerza política. De manera que si Mélenchon es el candidato, el tercero, que también todavía, de acuerdo a las encuestas, tiene alguna chance, aunque no mucha, de ganar,
no podemos descontar de que él sea quien dispute la segunda vuelta con Macron, pero lo más posible es que sea la señora Le Pen. Sí, es interesante lo que pasa en la segunda vuelta, que es cómo se reorganizan las fuerzas para apoyar a uno y otro, digamos, con países con tantos partidos y con tantas posiciones bien tajantes. Es interesante cómo puede reacomodarse las opciones ahí en una segunda vuelta entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Claro, y además hay una guerra en curso que por supuesto impacta mucho a las poblaciones, y hay un realineamiento político en toda Europa. Es decir, también hay un candidato verde que, no le ha ido muy bien, por lo menos en la encuesta anda por ahí por el 5%, pero uno supone a dónde van a ir, cuáles van a ser las alianzas. Sí. Y un rompecabezas bien sutil el que se va a armar después de este domingo, cuando sepamos los resultados, a la espera ya del balotaje. Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa, y mientras tanto veamos el libro que nos traes para recomendarlo, Raúl. Sí, el libro es de un autor que yo adoro, que es Thomas Mann. Thomas Mann, para los que no están familiarizados con él, es un premio Nobel de literatura alemán. Es uno de los grandes autores alemanes, y esto es una historia de los Buddenbrook, es una familia de clase media en Alemania, y esto Thomas Mann lo escribió cuando tenía 25 años, y es un libro que le llaman de bolsillo, pero que pese a ser de bolsillo tiene más de 800 páginas, y es la historia de una familia de clase media alta que va disminuyendo sus ingresos y va perdiendo estatus, y cómo se van adaptando las distintas personas, los distintos miembros de la familia. Y es un libro narrado con un tejido, con una profundidad, con un desarrollo de los caracteres y lo que está ocurriendo en Alemania, y además dentro del hogar, las rivalidades entre hermanos, las distintas ambiciones. Es un libro realmente fascinante para quienes gustan de este tipo de literatura. No es literatura de acción, no es una suerte de retrato, pero con la magia y la profundidad y la enorme cultura. Es decir, pienso que Thomas Mann tenía 25 años cuando escribió esto, y ya hace gala, pero de una cultura que uno la llega a tener quizás al final de una vida. Este hombre ya a los 25 años había leído, pero cantidades exorbitantes, sus reflexiones filosóficas sobre la economía. Es un libro muy, muy entretenido de leer, y por lo tanto, claro, bueno, ¿quién soy yo para recomendar a Thomas Mann, que es un gigante de la literatura? Mira, de los libros que yo creo que a mí más me han impactado en la historia, te voy a mencionar 3, digamos. Crónicas marcianas de Ray Bradbury. Creo que es un libro excepcional. También creo que es excepcional otro libro que es Cristo de nuevo crucificado, de Nikos Kazantzakis, que es realmente extraordinario. Y el tercer libro que yo recomendaría a cualquier persona todo el tiempo es La montaña mágica, de Thomas Mann. Sí. Bueno, ese es el libro cumbre de él. Salvaje, de los libros más impresionantes que yo he leído. Lo leí en una época en medio del bagaje universitario, digamos, pero es de esos libros que uno le gustaría conversar después de leerlo, pero con un montón de gente, porque tiene tal cantidad de derivados que en la vida misma, y desde ese punto de vista Thomas Mann pasó a ser un recomendado eterno. Sí, y eso le valió el premio Nobel, ese libro, La montaña mágica. Exactamente, ganó exactamente el Nobel. Muchas gracias, Raúl Sor. Que te vaya muy bien, nos vemos el lunes. Eso, chao, que estés bien.